Hola a todas y a todos. Bueno, como las últimas semanas venimos hablando de estas valoraciones pedagógicas con las que nos vamos a vincular con los chicos y la incertidumbre que esto genera por no ser algo habitual, eh, recuperé este texto que es de Rebeca Nijovic. Es un texto bastante reciente y tiene la particularidad de, al estar pensado para una fundación, bastante sintético en la información y no se extiende demasiado. Así que me pareció que era interesante para trabajarlo. Rebeca Nijovic es una fuente muy recomendable y muy reconocida, así que en ese sentido no habría dudas. Incluso figura en la mayoría de los documentos oficiales como fuente de información. Primero, antes que nada, por ahí recuperar un poquito esto sobre los sentidos de la evaluación. Me parece que uno a veces, si no lo recupera, quizás pierde un poco el horizonte. Hoy por hoy conviven dos lógicas. La más habitual y la que más sentido común, o está más atravesada por el sentido común, es la lógica selectiva. Es esto que tiene que ver con calificar en una especie de ranking a los alumnos, por las producciones que realizan. Esto se puede ver cuando nosotros tomamos una evaluación al final de un trimestre o al final de un determinado proceso, o al ingreso de una facultad o al ingreso de una secundaria o al cierre de algo. Y tiene que ver, o tiene su característica, es que la información que obtengamos de esa evaluación no permite modificar la práctica de la enseñanza de lo que se está evaluando, sino que se hace sobre un producto cerrado. Normalmente se toma para decisiones administrativas, para cerrar notas. No suele tener impacto. Lo que se trata de apuntar ahora es una lógica que Rebeca llama inclusiva, tiene muchos otros nombres, y es una retroalimentación que se da a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y tiene, o se pretende que tenga impacto tanto en nuestras prácticas de enseñanza como en las estrategias de aprendizaje que desplieguen los chicos. En este sentido, nosotros iremos reorientando, y dando aportes y dando herramientas y brindando andamiaje a los chicos, y ellos podrán ir, con esta guía, de alguna forma alternando, sus prácticas, y logrando avances, eh, paulatinos. Bien, eh, acá yo cité de dónde está fundamentado el texto. Siempre me parece importante saber que esto no es, opinología, sino que sale de estudios de grupo de control y grupos de ensayo donde se aplican estrategias y se ve el impacto de las diferentes prácticas. Pero bueno, nosotros normalmente nos manejamos con, tres intencionalidades en la evaluación. La diagnóstica que solemos hacer al inicio de un curso, quizás, para saber qué saben los chicos y de qué forma, eh, con qué herramientas suelen manejarse, y con ese punto de partida podemos planificar o redefinir nuestra planificación. La sumativa es esta de lógica selectiva, ¿sí? Lo que hacemos es, pensar al aprendizaje como una acumulación de saberes y ponemos un punto en el que debería dar cuenta y acreditar ese saber, y nosotros nos ponemos en el lugar de, entre comillas, porteros de la disciplina para ver si lo aprobamos o no, a un paso posterior. Eh, no deja de estar la sumativa y no es que no es válida. Sí, lo que no tiene que ser es la única forma. La que sí toma mayor relevancia hoy en día, pensando en estas valoraciones pedagógicas, es la formativa. Acá lo que se trata es de la retroalimentación, constante, progresiva y de pequeño aporte, de pequeño impacto. Eh, y eso tiene un vínculo, innegable con estas valoraciones pedagógicas en el contexto que estamos viviendo. Entonces, simplemente quería recuperar esto de que corregir, identificar errores y calificar no es aplicable al día de hoy. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta en las valoraciones?
o en las retroalimentaciones, primero uno de los ítems que marca ahí 4 ítems, destaco solo lo principal, el tiempo. El tiempo tiene que ver con la frecuencia, es decir, cada cuánto voy a retroalimentar y a qué distancia del material entregado. Es muy importante mantener un plazo lógico entre que el alumno me entrega y hago la devolución. Tiene que el alumno establecer ese vínculo, no puede perderse, no puedo estar una semana y después de una semana caerle una nota porque perdió la expectativa ya de mi devolución. Después, respecto de la cantidad, esto yo hacía mención hablando con los compañeros, puede haber casos en que recibimos un trabajo y por nuestras cabezas empezamos con una especie de scan de errores. Entonces encontramos 1, 2, 3, 4 y errores por todos lados. ¿Podemos devolver una lista de 20 errores? ¿Sirve para algo 20 errores? A nosotros mismos, si alguien nos corrige 20 errores juntos, no nos sirve para nada. Lo que hay que hacer ahí es jerarquizar, priorizar, encontrar regularidades en los errores y quizás empezar a trabajar de algunos, los principales, y de a poco, ¿sí? De forma de una especie de pirámide invertida, y trabajando el resto. El modo a veces tiene que ver con el soporte, la plataforma sobre que nos vamos a comunicar y el qué, cómo y el qué le vamos a decir. Hay que tener demasiado cuidado y ser muy sutiles y tener mucho tacto a la hora de emitir estas valoraciones, porque primero por la edad del destinatario y por el contexto del destinatario. Respecto del modo, estamos bastante acotados. Hay un camino oficial más formal que es el mail y después aparecen algunas alternativas a las cuales ni ellos ni nosotros estamos acostumbrados. Respecto de la audiencia, obviamente nosotros vamos a trabajarlas de forma individual. Seguimos. Acá me parece importante este punto que trabaja en el libro, que tiene que ver con, de alguna forma, seccionar la devolución. Y lo plantea en momentos que voy a hablar sobre la persona, momentos que voy a hablar sobre su producción, su desempeño, sobre el material que a mí me entrega, y después alguna devolución sobre algo más metacognitivo, que tiene que ver con recuperar el proceso que llevó adelante para esa producción. Respecto a las valoraciones de las personas, siempre para mantener un vínculo sano, para generar compromiso en el otro, nunca está de más hacer ciertos reconocimientos. Si bien está claro que hay que evitar ciertas cuestiones valorativas, sobre todo e indispensablemente las negativas, pero sí las valoraciones positivas, no generar falsas expectativas, pero sí hacer algún tipo de reconocimiento impacta en lo afectivo, en la autoestima del destinatario, y genera cierta empatía y cierto compromiso con lo que va a venir. Después podemos trabajar sobre el material en sí. Acá, si bien hay alguna línea en cuanto a no emitir juicios de valor, sí podemos atender a lo más periférico, al formato, a la comprensión de consigna, y por ahí no dar valoración sobre la producción en sí. Y respecto de la valoración de los procesos de aprendizaje, esto está muy actual en los distintos niveles, que tiene que ver con orientar a que los chicos puedan dar cuenta, puedan expresar, puedan registrar todo el proceso cognitivo que realizan a la hora de realizar una tarea. ¿Sí? Es una especie de metacognición. A veces requieren de la ayuda de otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo, hablando con un compañero, daba el ejemplo de agarró Wikipedia, copió y pegó. Me doy cuenta porque hasta a veces no borran la referencia, porque lo googleo yo y lo encuentro. Entonces, uno podría decir, no uses Wikipedia. Bueno, ¿tiene valor formativo eso? No. Por ahí podría registrar la operación, que es buscar, no sé, buscaste fuentes alternativas
de información. ¿Te parece, considerás a Wikipedia una fuente confiable por la forma en la que se nutre de información? ¿Crees que haya otras? ¿Puedes averiguar algunas? ¿Me contás cuáles? ¿Cómo ir por la positiva en vez de por lo punitivo? Es decir, no castigar la acción, porque es el recurso que tuvo a mano, porque es lo que conoce. Yo sé que muchos dirán porque es vago, porque esas categorías no construyen. Hablar de vago, de dejado, de distraído, clausuran la discusión. O sea, si un alumno es vago, bueno, ¿y qué hago como docente? La idea sería buscar categorías que nos permitan generar una práctica que modifique esa conducta. Pero bueno, sigamos. Algunos obstáculos que habla el texto son interesantes. Primero, el tipo de lenguaje, que tiene que ser familiar. Es el equilibrio justo entre lo coloquial y que lleguemos y que logremos empatía, y a la vez mantener el rol y el lugar del docente. Este segundo punto se refiere a lo que hablábamos recién, de hacer hincapié en lo que viene y no castigar lo que pasó. Es decir, la otra vez también me entregaste tarde, al igual que el otro trabajo te pasó esto. No suma, sino hiciste esto bien, te propongo para el próximo trabajo, no sé, que tal información la pongas en formato de cuadro como este. Te propongo que en la próxima, ¿sí?, algo que sea un desafío hacia adelante. Este tercer punto sobre los obstáculos en estas interacciones tiene que ver con lo que recién mencionábamos, que es el tiempo y el vínculo que debemos sostener entre la entrega y el momento de valoración. Y este último punto lo podríamos traducir de la forma siguiente. Todos estamos acostumbrados a la nota, al número, ¿sí?, o al muy bien, o al conceptual. Y cuando nos dan una devolución de otro tipo, nos queda un gusto amargo. Bueno, a los chicos les va a pasar lo mismo. Entonces, quizás la idea sería, cuando terminamos de redactar nuestra valoración, leerla y pensar si va a ser significativa para el otro. Porque es cierto que una cuestión meramente descriptiva va a decir, bueno, pero aprobé, no aprobé, ¿qué es? ¿Tengo que seguir? ¿Voy bien? ¿Voy mal? Bueno, eso debería, de alguna forma sutilmente, desprenderse del mensaje. Pero bueno, estamos aprendiendo todos a hacerlo, ¿no? Este punto lo sumé yo. No viene en el libro, pero me parece que estaba interesante y era oportuno. Hay un video circulando en internet que se llama La mariposa de Austin o algún nombre parecido, donde básicamente lo que es un docente con niños de, no recuerdo ahora, pero 5 o 6 años, y lo que trata de mostrar es el impacto de las valoraciones de las producciones de los otros. Y no es muy extenso, está trabajado obviamente para un nivel inicial o primer ciclo de primaria, pero uno fácilmente puede hacer el traslado hacia un secundario de cómo impacta beneficiosamente una buena devolución al correr obstáculos que encuentran los chicos a la hora de hacer una tarea. Y tiene mucho énfasis en promover lo metacognitivo en los chicos, que es lo que tiene mucho que ver con lo que se habla siempre cuando hablamos de Escuela del Futuro, sobre esto de la autonomía. Que los chicos puedan registrar los procesos. Yo a veces lo vinculo cuando en algunas prácticas se les pide a los chicos, en años que yo no tengo, pero lo he escuchado, que describan la labor realizada. Y a veces cuesta muchísimo. Bueno, ¿cómo tomaste tal decisión? ¿En base a qué? ¿Cuáles fueron los criterios? Todo eso hace a reconocer la metacognición, y hay que reconocerla para poder mejorarla. Bueno, esta gráfica bastante sencilla intenta reflejar un poco, no sería un círculo, sería una especie de espiral donde iría subiendo, ¿no? Como
o el famoso espiralado que se utiliza como metáfora para tantas cosas en didáctica, que tiene que ver con generar una propuesta, la producción de los alumnos, la valoración nuestra, la reflexión por parte de los alumnos, y así ir de forma espiral avanzando tanto en el contenido como en las actividades cognitivas que realizan. Por este lado me pareció interesante destacar acá, hay una especie de extracto de una planificación donde hay un objetivo y en lo que parece ser una materia de física, define algunos descriptores que me permiten a mí, que son la herramienta con la cual yo voy a poder observar si esos objetivos se alcanzaron o no. Vale aclarar que no sabemos si estos descriptores es lo que el gobierno de la ciudad está entendiendo como descriptores, habrá que esperarlos. Pero para que nos vayamos haciendo una idea, los descriptores nos permiten enunciar en conductas observables o de alguna forma algunas categorías que podemos llegar a volcar en un objetivo que serían de difícil evaluación. Por ejemplo, algo típico es, yo quiero que los alumnos comprendan. Bueno, la comprensión, sin extendernos mucho, es difícil de evaluar. Yo puedo lo que se llama operacionalizar operacionalizo la variable comprender en cosas observables. Que pueda, por ejemplo, redactar un resumen, que pueda graficar tal cosa, que pueda responder una serie de preguntas, que pueda discriminar este objeto entre otros. Bueno, si todo eso más o menos lo cumple en cierto grado, hay grados de comprensión. Entonces están expresadas de esa manera. Define con sus palabras tal cosa, describe, observa, dibujan, identifican. A veces parecen cambios semánticos en didáctica, ¿no? Cuando nos confundimos por ahí los objetivos con los alcances o cuando nos confundimos los propósitos con los objetivos y esa cosa. A veces es muy sutil, pero bueno, tiene sus porqué. Estos descriptores quizás nos pueden ir dando una idea de que a la hora de devolver puedo de alguna forma analizar la producción del estudiante sin ir a una sentencia tan cerrada como puede ser un valor numérico. Bien. Llegando al final, me pareció interesante trabajar estas 5 fichas. Hay una que está en la página que sigue, que es como qué cosas podrían aparecer en una devolución. Bueno, primero podría ofrecer preguntas. Retomo un poquito lo que venía trabajando después de una interrupción. Decía que estas fichas sirven un poco para organizar esta devolución. Uno de los puntos podría ser ofrecer preguntas. Ofrecer preguntas a los estudiantes sobre su propia producción. O sea, darle herramientas para indagar aquello que acaban de hacer, cómo lo harían de otra forma, lo harían diferente la próxima. Ahora que ya saben lo que les costó tal cosa, ¿cómo lo harías la otra vez? Son preguntas que desafían a lo que decíamos antes, que es esto metacognitivo, que suena más difícil de lo que es. La valoración de avances y logros, esto es muy importante, más en este contexto. Genera cierto compromiso. Genera más compromiso decir que vas bien a decir que estás haciendo todo mal. Y más a la distancia. Después habla de describir este trabajo. A veces podemos inferir ese proceso que hicieron los chicos para desarrollar la tarea. Entonces, de alguna forma, describirla nosotros, esa tarea, nos hace de alguna manera valorar lo que los chicos estuvieron haciendo. ¿Sí? Podríamos, por ejemplo, decir, veo que buscaste información en tal lado, esto te permitió tal cosa, pudiste en este ejercicio llegar hasta este punto y acudiste a tal otro. Es decir, tratar de alguna forma de describir, de reconocer ese trabajo que estuvo ahí atrás.
valorarlo, ¿no? Es una puesta en valor del trabajo del chico. Y ofrecer sugerencia, esto, si bien no está planteado de esta forma, podríamos hacer una traducción, que es donde antes marcábamos el error, donde antes decíamos esto está mal, reconvertir esta carga negativa y ponerlo en algo positivo, de generar una herramienta para ese cambio que esperamos del chico. Entonces, cuando nos entregan todo desordenado, cuando nos entregan las oraciones que no tienen sentido, cuando los ejercicios siempre hay error en el mismo punto, bueno, girarle, darle un giro y convertirlo en una apuesta hacia la próxima actividad, ¿no? Una sugerencia. Te propongo que si para la próxima actividad trabajamos sobre esto, te sugiero sí. Todos estos puntos son una puesta en valor, es un reconocimiento de que el qué y el cómo decimos tiene impacto en los otros, genera compromiso, no es algo a menospreciar. Y el último punto, ofrecer andamiaje, es un viejo concepto de Brunner que es muy literal. En didáctica no hay demasiado vuelo a veces en las metáforas. Es esta idea del docente quien logra estructurar un escenario, logra estructurar una situación para que el estudiante pueda entrar en ella, desplegarse con sus herramientas, ir adquiriendo otras, pueda moverse ahí y luego poco a poco ir desarmando ciertos artificios que hicimos sobre el escenario y el chico pueda en confianza mantenerse solo en esa actividad. Bueno, esto también puede tener un impacto muy positivo si nosotros habilitamos a través de un desafío, a través de una pregunta, que modifiquen sus conductas. Entonces, buscaste información en Wikipedia, vuelvo al mismo ejemplo para mantener la línea. Te comento que hay un Google que es académico. Te desafío si este mismo concepto lo buscas ahí y buscamos las diferencias de la información que encontrás. No sé, estoy pensando en un ejemplo, cada uno en su materia puede encontrarle la utilidad que pueda tener o no. Bueno, esto no simplemente era para tirar algunas líneas como para pensar estas valoraciones pedagógicas. Si bien hay que esperar obviamente la normativa oficial y las directivas que ahí se planteen, simplemente era una cuestión de abrir el debate para ir pensando una forma de pensar la evaluación más allá de la tradicional.